Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una causa de muerte de la que no se habla mucho y que va en aumento en Paraguay y en América. En este episodio analizamos las cifras, los contextos y las políticas que se deben desarrollar para tratar las situaciones que pueden desencadenar en una decisión extrema. Sobre esta problemática conversamos con la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Mirta Rodríguez. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024. Buenas, directora, muchas gracias por participar en este podcast. Buenos días, muchísimas gracias. Directora, en los primeros meses de este año estuvimos viendo cómo iban aumentando los casos de suicidio en los reportes de la Policía Nacional, llegando incluso a ser la segunda causa de muerte en algunos fines de semana. Finalmente la policía dejó de reportar las muertes y sus causas, pero quería consultarle a usted cuáles son los datos oficiales, por ejemplo, de los intentos de suicidio y los que se llegaron a concretar. Sí, antes de mencionar las cifras, ¿verdad? Creo oportuno comentar la disponibilidad y la calidad de los datos sobre el suicidio y los intentos de suicidio, ya que es insuficiente en el mundo. En nuestro país, por ejemplo, la notificación no es obligatoria. Algunos países tienen de notificación obligatoria. En nuestro país todavía no es de notificación obligatoria y a veces se realizan clasificaciones erróneas. ¿Esto por qué sucede? Por todo el estigma y otros motivos que llevan a un suicidio. Por ejemplo, tenemos subregistros porque la policía tiene un dato, el Ministerio de Salud Pública tiene otro dato, la Fiscalía tiene otro dato, y esto ocurre porque la policía incluso lo hace in situ. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Salud recién obtiene un dato cuando llega el certificado de defunción. Así que hay una gran diferencia y como es un tema muy sensible, siempre los datos no suelen ser exactos, pero sí tenemos un aumento y hay una tendencia en alza en las Américas, ¿verdad? En Europa hay una disminución, en otros continentes también, pero en las Américas tenemos un aumento. Incluso en Paraguay, en los últimos 11 años, podemos ver, vamos de una tasa de 4.9 a una estimación para el 2024. Digo estimación porque todavía no tenemos, no concluyó el año, del 8.7 por cada 100.000 habitantes. ¿El anterior porcentaje de qué año es? ¿El 4.9? Del 2011. Y sobre todo en los últimos 5 años que podemos ver, a partir vamos de antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Del 2019 tenemos una tasa de 6.2 que va aumentando a 6.9, 7.1, 7.8, 8.8 hasta la anterior 8.3 y se estima que esto va a aumentar a una tasa de 8.7 a finalizar el año. ¿Y en cantidades, cuáles serían esas cifras? En cantidades serían desde antes de la pandemia que reportábamos menor a 500 personas, 491 personas, y hasta el año pasado, cerrado el reporte, de 630 personas. Es un aumento muy significativo y que se va sosteniendo. Es un aumento, sí, que va sosteniendo y va en alza. Va en alza en las Américas, ¿verdad? Doy el ejemplo de Uruguay, que tuvo un aumento en el 2022, que llegaron casi el 24%, pudieron bajar al 23%, pero están ahí, ¿verdad? Es una tasa bastante alta, porque la tasa lo hacemos por cada 100.000 habitantes. Más adelante seguro me va a comentar por qué en las Américas aumenta y cuál es la diferencia de las políticas que se están realizando en Europa, ¿verdad? Ahora le quería consultar también por qué alguien toma esta decisión tan extrema y cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta para dar apoyo a esa persona. Bueno, primero tener en cuenta que las enfermedades mentales están muy asociadas, pero no siempre, ojo, ¿verdad? Una persona puede atravesar por una crisis suicida, puede tener pensamientos suicidas si es que está pasando
por un malestar económico, por cuestiones, por conflictos laborales, personales, académicos. El suicidio es un grave problema de salud pública que tiene varias aristas, ¿verdad? A nivel socioeconómico, a nivel, no solamente dentro del ámbito de la salud mental. Si bien la mayoría está asociada a una enfermedad mental, hay otras determinantes psicosociales. ¿Y se puede saber cuál es la principal causa que lleva a la persona a tomar la decisión entre los factores que mencionó, sociales, económicos, quizás hasta ambientales? Sí, primero tener en cuenta que las patologías psiquiátricas, los trastornos mentales, así como la depresión, que la depresión y la ansiedad, recordemos que son las causas más frecuentes y prevalentes en la consulta, que si no son tratadas, que si no son tratadas a tiempo, pueden desencadenar en un suicidio, ¿verdad? Es importante siempre también saber de que una persona que está atravesando por una crisis suicida porque perdió el empleo, porque tiene que mantener a sus hijos, porque que es el sustento familiar, entonces pasa por esa crisis y esa persona a lo mejor todavía no está con una enfermedad, no está todavía con una depresión, pero sí puede llegar a consumar el hecho debido a la desesperación. No necesariamente se pasa entonces por la depresión o la ansiedad antes de tener estas ideas o intentos de suicidio. No necesariamente porque ahí es donde hablamos de que tiene varias aristas, ¿verdad? Que no solamente la alteración neuroquímica en el cerebro, no hay, si bien juegan un papel importante las alteraciones, los factores genéticos, hay una predisposición, los antecedentes patológicos familiares, pero no son los únicos. Una persona puede estar pasando por una crisis y puede ejecutar el hecho. Si hablamos de edades y género, ¿cuál es la población más vulnerable a desarrollar estas ideas suicidas? Sí, la población más vulnerable siempre va entre un rango etario, ¿verdad? De 15 a 29 años. Normalmente, frecuentemente los hombres son los que mayormente llegan a ejecutar el suicidio. Si bien la patología, la depresión, por ejemplo, es más frecuente en la mujer, los intentos son mayores en las mujeres, pero el suicidio consumado en los varones. También en la edad avanzada, en personas mayores, es muy frecuente. Adultos mayores, estamos diciendo. Sí, de personas mayores de 60 años. Y este rango etario que va de 15 a 29 años. También estuvimos escuchando en los últimos días el caso del Hospital Acostañú, que también recibe casos de niños, es decir, no solamente los adultos o adultos mayores desarrollan estas ideas suicidas, también hay que desmitificar un poco que en la niñez no hay problema, que los niños no tienen problemas y que no desarrollan estos intentos. Por supuesto que sí, que los niños también sufren de estrés, de bullying, de acoso, de múltiples causas de violencia. Tal es así que el Hospital General de Acostañú reportó en el primer semestre 45 internaciones en sala de urgencia por autolesiones y por intento de suicidio, ¿verdad? Y esto en una población de entre 10 y 18 años. ¿Cómo se hace el tratamiento al recibir, digamos, ya sea a un niño o adulto al momento de que ingresa en los sistemas del Ministerio de Salud? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, realmente existe el tratamiento es médico, por un lado, el tratamiento también con la familia. Es importante remarcar que nosotros también desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estamos ante un cambio en el paradigma de todo lo que es la atención a la salud mental. ¿Por qué quiero traer esto acá a la mesa, verdad? Porque es importante que la población entienda
que al salir del modelo hospitalocéntrico y de aterrizar a la comunidad, acortamos esa brecha que existe como para poder no solamente tratar, sino que prevenir y tratar los trastornos mentales de conducta y de trastornos mentales, conductuales, neurológicos y por consumo de sustancias. Entonces es importante ir a la comunidad. Tenemos una ley por primera vez, el Paraguay tiene una ley de salud mental promulgada en noviembre del 2022, el decreto reglamentario fue del 2023 y a partir de agosto, ahora, hace un mes, se actualizó la política, que teníamos una política de salud mental ya vencida y se lanzó el primer Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, así también como un manual organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la comunidad en la medida de que tengamos recursos humanos también capacitados, ¿verdad? Porque sabemos que los trabajadores de la salud mental somos escasos, repito, no solamente acá en el mundo. Entonces esta estrategia es como para poder acortar esa brecha en la atención de las personas, no solamente atención, sino que promoción, prevención y tratamiento, y derivar a los sistemas más complejos. ¿Se tiene alguna cifra de cuántos profesionales de salud mental tenemos en Paraguay, directora? Sí, en cuanto los psicólogos son muchos, pero ahí otra vez hacemos énfasis en que estén preparados. Desde la promulgación de la ley crea la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿verdad? ¿Por qué recalco esto? Es importante porque trabajamos en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, con la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Salud, como para poder ver un cambio también en la malla curricular, ¿verdad? Tanto de los especialistas, de los psiquiatras y de los psicólogos, que puedan ser personas y profesionales que tengan un entrenamiento basado en evidencia científica, ¿verdad? Porque sabemos que no le podemos pedir a las personas, ¿verdad? Que tengan, que eviten situaciones de estrés, porque si no vivirían en una nube. Lo que tenemos que hacer es enseñarle las habilidades para afrontar situaciones de estrés. El número, el número de psiquiatras es aproximadamente de 170 para todo el país, donde la cobertura, el 80% se encuentra en capital y central y el 20% en el interior. Estamos hablando ya del sistema público y privado. Público y privado. Este es el número total. Pues somos los mismos que los que estamos en ambos lugares, ¿verdad? Debido a la escasez. Pero también hay ya ya que es un desafío, también vemos las estrategias de solución. En la plaza, por ejemplo, con el sistema CONAREM, se aumentó al doble la formación de especialistas en el Ministerio de Salud Pública. De 6 al año pasó a 12 a partir del 2024. Además de afectar a la parte del Ministerio de Salud la atención a estos pacientes, como mencionó que hay factores sociales y económicos, esto también debe incorporar a otras instituciones en la prevención del suicidio. Como bien lo dicta nuestra ley 7018, ¿verdad? Y la política y el plan nacional, el trabajo debe ser interinstitucional, multidisciplinario e intersectorial. Tenemos que trabajar con todos los sectores de la sociedad, incluyendo las gobernaciones, municipalidades. Es importante acá que algo que nosotros utilizamos para validar también los documentos, donde siempre le convocamos, además de todas las instituciones, no quiero citar para no olvidarme porque son varias las que deben estar, con las que trabajamos, también con la sociedad civil organizada y las personas con experiencia de vida, que son personas que pasaron por un cuadro o que padecen de algún trastorno mental, que dan aportes valiosos, ¿verdad? Como para poder trabajar y para poder aterrizar en territorio a nivel nacional. ¿Qué hacemos cuando reconocemos en una persona algunas señales que nos indiquen un riesgo de suicidio? Es importante hablar
de la persona que tuvo un intento y qué hacer con esa persona que tuvo un intento y el intento fue fallido, ¿verdad? Debe tener una red de apoyo, además del apoyo profesional, del apoyo familiar, comunitario, de sus amigos, de su entorno más cercano, porque probablemente esta persona lo vuelva a intentar. Entonces hay que crear esa red de apoyo y asegurar que la persona no acceda a métodos, a objetos o a lo que le ha llevado a tomar la decisión, y de asegurar de que se adhiera al tratamiento y que siga, que mejore su estilo de vida, ¿verdad? Cuando hablamos de salud mental, también hablamos de cuáles son, de realizar hábitos saludables, ¿verdad? No solamente para la parte física, sino que el cerebro también se enferma. Hay que entender que también el cerebro se enferma si es que no tenemos hábitos de vida saludables, si es que no tenemos un sueño reparador, como para mejorar el bienestar emocional, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, repito acá porque la pregunta merita, ¿verdad? Que hay muchas instituciones que deben estar involucradas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de todo lo que es como para que esta persona tenga una contención, el Ministerio de Desarrollo, porque algunas personas que han intentado quedan con dificultades motrices. Tenemos la Secretaría de Discapacidad, no quiero citar porque pero no es que lo estamos trabajando en forma interinstitucional. Por último, directora, ¿nos puede mencionar una persona que de repente necesita acudir a un centro de atención? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Dónde están habilitados estos centros? Sí, también desde la Dirección de Salud Mental trabajamos en un directorio digital que pueden ingresar al link del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se pueden observar todos los servicios que cuentan con profesionales en todo el territorio nacional, ¿verdad? Esa desconcentración de salir de un solo lugar, que era el hospital psiquiátrico, forma parte de todo lo que es la reforma de la atención a la salud mental, ¿verdad? Entonces, yo les dejo el link, que es el del ministerio, donde pueden ver todos los servicios que cuentan con un profesional por lo menos de salud mental. Y no olvidar que Salud Pública está desarrollando una estrategia que resultó en el mundo, ¿verdad? Que es la del MHGAP, que es una guía de entrenamiento para acortar las brechas en trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias desde el primer nivel de atención. Es una estrategia basada en atención primaria. O sea, la persona que tiene algún síntoma que no se siente, o una mamá que no se siente bien, puede acudir a una unidad de salud de la familia, como que ya va a poder recibir los primeros auxilios. Quedó pendiente la diferencia entre la disminución que está registrando Europa y el aumento que está, digamos, reportando América con relación a las cifras de suicidio. Sí, que es la brecha de atención, ¿verdad? La brecha de que esa persona pueda llegar y que pueda recibir esa ayuda que necesita. Por eso también como Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estamos adoptando esta estrategia que desde la puerta de entrada a la salud pública, que es una unidad de salud de la familia, se pueda dar una respuesta. Esto aplica también para el suicidio. De hecho, es uno de los módulos que se da dentro de esta guía, pero también aplica para todos los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Y ojo, que no es solamente para detección, sino que también ya para tratamiento. De esta forma, entonces, evitamos también la cronificación de una enfermedad mental. Muchas gracias, directora, por compartir los datos y dar también un análisis de lo que es la salud mental en Paraguay. De nada, a las órdenes siempre. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Mirta Rodríguez. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com,
así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.